Buenas tardes, hermanos, hermanas. Otro jueves de oración, otro jueves en que el corazón se alegra, el corazón se expande, el corazón se siente contento por este encuentro que tenemos todos como hermanos, como iglesia, como asamblea del pueblo de Dios que se quiere presentar ante su Padre, pues con un corazón abierto y sincero, un corazón gozoso y lleno de esa paz que solo Cristo nos puede dar. Hoy deseo tocar un tema que nos va a preparar para la oración, de un concepto ya muy conocido y que en otras ocasiones también lo he tratado, pero vamos a verlo desde una perspectiva, no digo diferente, pero sí muy seductora, muy amigable, muy íntima, muy personal. La experiencia del reino de Dios es existencial para Cristo. Cristo, cuando Jesús estuvo entre nosotros, Yeshua, Mesías, Jesús, el Cristo o el Mesías, estuvo entre nosotros de forma física y visible. Lo hizo predicando, anunciando, diciendo que el reino de Dios se había acercado. Y esa experiencia que él vivió y esa experiencia que tuvo de su relación con el Padre desde el punto de vista de soberanía de Dios, de reinado de Dios sobre él mismo y su deseo profundo y sincero de que también lo fuera para con todos los demás. Esa experiencia es algo que debemos nosotros percibir, percatar y vivir. Quisiera proponeros la lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en los versículos del 20 y el 21. Vamos a leer sobre esta porción. Dice así: los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les contesta: el reino de Dios no vendrá a la vista de todos. No se podrá decir, está aquí o está allí. En realidad, el reino de Dios ya está entre vosotros. Es un reino presente, es un reino real, es un reino de características espirituales, pero también de características sociales, políticas, económicas, de todo el ámbito del ser humano. El reino de Dios, repito, es el anuncio esencial de Jesús. Ya en el Padre Nuestro, cuando le piden a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, como lo hacía Juan el Bautista. Y Jesús les indica, les da unas pautas de oración, que no es una recitación en el sentido de bla, 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 sino da unas pautas para poder hablar con Dios. Una guía de oración. Dice: venga tu reino. Y sinceramente estoy convencido que pocas veces le pedimos al Señor que venga su reino. Seamos sinceros, no cuesta nada, porque la sinceridad es la puerta que abre a la misericordia y al amor de Dios. La verdad es que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha venido. Y el reino de Dios está en este mundo, pero de forma humilde, en Cristo y con Cristo.
Y solamente los creyentes, y aún así no todos, nos damos cuenta de que este se manifiesta cada día en nuestras vidas. Sí. El reino de Dios se manifiesta diariamente en nuestra vida. Solo hace falta que estemos atentos, que los radares, y permitirme la comparación, de nuestra mente espiritual, de nuestra relación con Dios, estén siempre encendidos y alertas para ver las cosas que nos pasan en la vida desde el punto de la fe. Pero aún más, parece como si fuéramos uno de aquellos fariseos que a veces le preguntamos a Dios: Señor, ¿cuándo vendrá tu reino? Claro, porque no lo vemos, porque somos ciegos, porque lo tenemos a nuestro lado y pasamos de lado, porque aparentemente no se ve. Pues bien, el reino, el reinado, el señorío real de Dios no se ve, pero sí que se nota, se vive y se manifiesta. Yo diría, se siente. Y a nosotros nos corresponde percibirlo y manifestar esta realidad en cada una de nuestras vidas. Deberíamos de manifestar esta realidad al mundo que vive de espaldas a Dios. Ese reino se ha de manifestar hoy en día, viviendo en nosotros la presencia de Jesús resucitado constantemente. El reino de Dios está dentro y entre nosotros. Es una vida transformada, y esa vida transformada por el Señor es el testimonio cierto de la presencia de Dios en medio de nosotros y de su iglesia, y sobre todo de la sociedad. Por eso es tan importante orar. Pero orar: venga tu reino. Que tu reino se viva en y entre nosotros. Y para vivirlo, hay que haberse convertido a Él. Porque vivirlo hoy en día también tiene una dimensión de futuro. Cuando Cristo regrese, habrá una manifestación gloriosa de ese reino, donde entonces se implantará visiblemente, definitivamente. Y esto que decir definitivamente, no estoy diciendo que no esté ahora ya definitivamente el reino entre nosotros. Nadie va a poder destruir el reino de Dios. Nadie va a poder con él. Progresa constantemente, sin pararse, sin detenerse, aunque nosotros no lo veamos ni lo percibamos. Si lo que hoy estamos viviendo como hijos de Dios y en el reino de Dios, humildemente, y a veces de forma imperceptible, pronto se manifestará de forma visible, sin previo aviso, como un relámpago que rasga el cielo. ¡Ram! Y entonces estará aquí delante. Y nadie sabe cuándo. Pero sí sabemos que está, porque nos lo dice Jesús, porque nos lo advierte Jesús, que está entre nosotros. E instruirnos así es importante a través de las Escrituras, porque todo sigue adelante como hasta ahora, pero pronto será gloriosamente visto en su plenitud. Es por eso, cuando oramos, que debemos de tener presente desde nuestra situación de estar y vivir en el reino de Dios.
Pero también tengamos presente que oramos en esperanza de que ese mismo reino se hará visible definitivamente, repito, en esta creación. Esto seguro, esta es la promesa de Dios. Esta es una certeza que debe de invadirnos, de empaparnos y que debemos de vivir. Venga tu reino. Es una petición, hermanos y hermanas, que hay que tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque compromete nuestra vida entera. Porque compromete a los que nos rodean, compromete nuestro presente y nuestro futuro. El reino de Dios, ya presente, como nos lo dice Jesús, no se podrá decir está aquí o está allá. En realidad el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios, ya presente, pero no visible, irrumpirá en la historia, como lo hace ahora, de momento, ahora, sin advertencia, y también, cuando llegue definitivamente, también será, cuidado con esto, sin advertencia, pero se hará visible y glorioso cuando Jesús lo implante entre nosotros y en toda la creación. Y será entonces que se cumplirá aquella esperanza que Pablo nos muestra en la primera carta de Corintios, a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 24 y 28, que dice así. Entonces, es precioso, hermanos, me entusiasma. ¿Cómo quisiera comunicaros de forma real, de forma vivida, de forma que os contagiase esta experiencia de la presencia del reino de Dios en tu vida, en mi vida y en la vida de cada día? Dice así: entonces será el momento cuando vuelva Cristo, cuando aniquiladas todas las potencias enemigas, Cristo entregue el reino a Dios y Padre. Mientras tanto, dice Pablo, es preciso, lo que estamos viviendo hoy en día, que Cristo reine, aunque no lo veamos, pero que reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos, que son los nuestros también, debajo de sus pies. Y como último enemigo, destruirá la muerte. Su resurrección fue un adelantarse, un aviso, una promesa realidad, algo que a nosotros nos da esperanza, porque entonces el último enemigo que será vencido será la muerte. Porque lo dice después, dice, y como último enemigo destruirá la muerte. Porque Dios todo lo sometió debajo de los pies de Cristo. Bien entendido, es curiosa esta aclaración que hace Pablo. Bien entendido que como la Escritura dice que todo le ha sido sometido, no incluye a Dios, que es quien se lo sometió. Y cuando todo le haya quedado sometido al Hijo, el mismo Hijo se someterá a quien se lo sometió todo, para que sea Dios soberano de todo, o todo en todos. Hermanos, anhelamos la venida del reino. Deseamos la venida del reino. Por eso esta noche, esta tarde-noche, os propongo, como tema de oración, oremos para que el mundo reconozca que solo hay un soberano y que este es Dios y en él su Hijo Jesús, que lo ha hecho Señor de todas las cosas. Oremos para que nuestra vida
realmente esté gobernada por Dios. Como a veces he dicho, que no haya ningún rinconcito allí escondido en que no permitamos que Dios entre, porque tenemos miedo que Él tome posesión y tenemos miedo de que se descubran aquellas cosas que para Él están abiertas a sus ojos, pero que nosotros, ilusos de nosotros, pensamos que Él no lo sabe. Oremos para que todo el mundo reconozca a Dios como Rey en su Hijo, Jesucristo, y que en ese reconocimiento pongamos a sus pies nuestra vida, esperando y adelantando su llegada. Por eso es tan importante lo que nos enseña esta palabra de Cristo en Lucas 17, que sería interesante valorar auténticamente, porque contiene el secreto de que nosotros hoy en día aparentemente no vivamos o no se vea el reino de Dios, pero que sí que nos está enseñando de que el reino de Dios está presente. El reino de Dios, hermanos y hermanas, no vendrá a la vista de todos. En la final de los tiempos sí, pero hoy por hoy no vendrá a la vista de todos. Pero eso no quiere decir que no esté aquí o esté allí, porque en realidad el reino de Dios ya está entre vosotros. Vivámoslo de corazón y en plena conciencia. Momentos de orar, momentos de encontrar la paz, de saber que la presencia de Dios es extraordinariamente hermosa, dulce y gloriosa. Adelante, hermanos y hermanas, momentos de oración. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie